Acompaña a Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción. Vamos a hablar sobre esta polémica que se ha desatado en torno al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, teniendo en cuenta que apareció en la lista de víctimas el camarada William, ¿no? Abatido recientemente en Ayacucho. Hay voces en contra, a favor, incluso que se revise esta lista. Algunos señalan también que se está utilizando políticamente este asunto. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿qué tal? Buen día. Primero, es importante indicar que el registro único de reparaciones se hizo después, ¿no? No hay que confundir las cosas. Una cosa es el informe y otra cosa es este registro, ¿no? Bueno, el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó en el 2003 con la entrega de su informe final. Luego de eso, el Estado ha implementado una serie de medidas previstas en el informe, como otras muy al margen, ¿no? Por eso tenemos el Consejo de Reparaciones, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es una entidad del Estado cuya finalidad es preparar un registro único de víctimas, ¿no es cierto? Pero sobre ese registro, digamos, no han actuado directa, concreta y actualmente los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es un consejo integrado por una serie de personalidades en la que se encuentran además miembros retirados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. También. Claro, ¿no? Entonces ellos han avanzado en el registro único de víctimas, ¿no? Y el tema de la reparación ya en sí, individual y colectiva, le correspondía a la SEMAN. Ambas instituciones han sido creadas con posterioridad a la desactivación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Bueno, tan es así que el Ministerio de Justicia efectivamente ayer ha informado que William no estaba en la lista, sí, pero sí estaba en el registro. Es decir, son dos instancias. Sí, pero lo que distintas. Finalmente ha dicho el registro, la información que yo lo primero que hay que decir es que quien ha sido abatido es el denominado camarada William, y sobre eso no hay discusión. Ahora, ¿cuál es el apellido de la persona? Allí todavía no hay una decisión clara de parte de la identidad. ¿Cierto? Entonces, digamos. Ahora, si ese corresponde a la referencia que trae el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Pero, según información del propio Consejo de Reparaciones, ese señor no aparece en el Registro Único de Víctimas. Ese señor Rolando. Rolando Cabezas, creo. Ajá, Rolando Cabezas, sí. Figueroa. Sí. Con ese nombre no aparece. Así es, no aparece. Pero aparentemente la madre es la que denuncia la desaparición por terrorismo, en fin. Ese es otro Entonces tema, hay que llegar a esa conclusión. Ese es otro tema, ¿no es cierto? En el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en uno de sus anexos, se recoge una denuncia, ¿no es cierto? Y la denuncia es de los familiares de este señor, quienes señalarían que en 1989 un grupo de terroristas ingresó a la casa y secuestró a varias personas, entre ellas a quien responde con ese nombre, ¿no? Lo cual no cree, doctor, que también desnuda una falencia, el hecho que no se haya contrastado la información, el hecho que visita la Comisión de la Verdad estas zonas alejadas y escuchan algunos testimonios y automáticamente ponen en la lista de víctimas. Bueno, ahí, a ver, yo creo que el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es un documento excepcional. Como nunca antes en la historia de la República, un órgano del Estado llegó tan lejos y escarbó tan profundamente en un tema tan espinoso, ¿no? Tan delicado, tan penoso, ¿no? Para la historia del Perú, ¿no es cierto? Entonces, tiene múltiples aciertos. Yo creo que ahí están sus conclusiones, donde la primera es el responsable, el que inició la violencia fue Sendero, y el responsable primero de las violaciones de los derechos humanos fue Sendero. Y eso hay que decirlo en todas las oportunidades porque es cierto, ¿no es cierto? Y estableció una serie de recomendaciones. Ahora, que un documento trabajado en un periodo relativamente corto, 2 años, es un tema corto para registrar 2 décadas de violencia en el país, pero también hay que decir que tras una investigación de 9 tomos y 12 anexos, o sea, es evidente que ante la monumentalidad de los hechos a investigar y a registrar, es evidente que se puede haber pasado no uno, sino varios temas, ¿no es cierto? Pero por supuesto, pero eso no deslegitima el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Yo insisto, no es una Biblia. Hay que seguir trabajando para descubrir con más detalle lo que sucedió en el Perú. Hay que contrastar, hay que hacer nuevas interpretaciones, nuevas investigaciones sobre esos hechos, pero por supuesto que sí. Ni mucho menos, por cierto, cuestionar el dinero que se destinó, pero ¿no? Por favor. Eso sí es mezquino, ¿no? Pero además, no nos olvidemos, la Comisión de la Verdad
fue un órgano del Estado. Los integrantes de esa comisión fueron funcionarios del Estado y por lo tanto su informe tiene la calidad de documento público. Exacto. O sea, Bueno, por favor, no vinculante, ¿no? Pero sí había un compromiso del Estado. Sí, claro, o sea, pero es evidente que el Estado, sobre todo en el gobierno de Toledo, asumió las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y nuestro señor presidente, en la campaña electoral, dijo, fue el único, ¿no es cierto?, que para él eran vinculantes las conclusiones y las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces, eso... Pese a que tenía madre mía. Ah, bueno, pero por supuesto. Pero ya vamos a entrar de lleno en breve sobre el aspecto político, no sobre la discusión política, porque ahora también se quiere hacer leña del árbol caído, doctor, pero... ¿Usted cree que se debe revisar entonces? Que se debe revisar, es perfectible, se debe revisar. En ese momento de pronto no se debió continuar con el trabajo, porque entiendo, se creó este movimiento ciudadano para que no se repita, ¿no? Que debería supervisar esto. Pero es un tema distinto, pues sociedad civil organizada, que le hizo seguimiento. Pero digamos, se trabajó en 2 años, para usted es poco. Es absolutamente. ¿Debió continuar entonces la Comisión de la Verdad de alguna manera, no más bien de desarticularse? No, por supuesto. Creo que la historia en detalle de los hechos horrorosos que acontecieron en el Perú y del cual el primer responsable es Sendero Luminoso y el MRTA, evidentemente requieren una mayor dedicación, un mayor tiempo para investigar en detalle el horror que sucedió, sobre todo en las zonas más pobres del país, ¿no? Me parece que desde marzo en el Congreso se está hablando, se está recomendando, se está pidiendo que se revise. Entonces debe haber también... Pero una cosa es que se plantee, evidentemente, que se cuestione algunos puntos de vista que aparecen en el informe final, que se planteen nuevas investigaciones, que continúen lo que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero hacer una comisión para investigar a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creo que ahí detrás de eso hay un objetivo político, ¿no? Y fundamentalmente son de los fujimoristas, ¿no? Entonces, que les duele que junto a la atribución de responsabilidades a Sendero Luminoso también se hayan hecho atribuciones de responsabilidades específicas a hechos perpetrados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, para una revisión, digamos, de esta lista se debe formar otra comisión también con personas probas y representativas de la sociedad civil. Pero creo que el Consejo, igual. En todo caso hay que reforzar el Consejo de Reparaciones. Las entidades están formadas, ¿no es cierto? Y dependen del Estado. Y hay una credibilidad entre aquellos que componen dicho organismo, ¿no? Entonces, esa institución podría hacer el trabajo. ¿Las reparaciones deberían de suspenderse? Porque eso ya... Bueno, no en absoluto. Para nada, o sea, ¿no? Yo creo que el hecho que puedan haber errores eventuales o reales en uno o en varios casos no invalida el trabajo hecho por el Consejo de Reparaciones y la necesidad de que se repare cuanto antes de manera colectiva e individual a las víctimas. Pero por favor, nadie puede discutir que en el Perú hay miles de víctimas y esas víctimas se están muriendo sin ni siquiera recibir, digamos, una reparación por parte del Estado peruano. Y eso es inadmisible, ¿no? Pero entrando en el plano político, ¿no? Hoy el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, le ha dicho, ha pedido a Alan García que, bueno, le ha señalado que está en campaña, en fin, pero que también responda, ¿no? ¿Hubo voluntad del gobierno aprista de apoyar el informe de la Comisión de la Verdad? Bueno, en general es mi percepción simplemente, ¿no? Yo creo que son 5 años los de García perdidos en el tema de derechos humanos, ¿no? No hubo una voluntad política para seguir las recomendaciones ni las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El Consejo de Reparaciones permaneció a duras penas y la SEMAN prácticamente se limitó a entregar algunas reparaciones de carácter colectivo, confundiendo además lo que era reparación con lo que son proyectos de desarrollo social, y no hizo nada por las reparaciones individuales de carácter económico, ¿no? Bueno, salvo el Museo de la Memoria, ¿no? Esta donación del gobierno de Alemania, bueno, que finalmente fue por presión internacional y gracias a la intervención de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que en un inicio no quería, un inicio no quería aceptar, pero además ¿no? era una donación alemana, o sea, el Estado no iba a gastar plata, digamos, inicialmente, ¿no? Entonces, todo eso, en mi concepto, revela el hecho de que Alan García no vio el tema
de Derechos Humanos durante su segundo mandato, ¿no? Bueno, a propósito de errores, no sé si uno de los camarógrafos me puede ayudar. Tengo una carta notarial enviada por el mayor del Ejército en situación de retiro, Evaristo Castillo, precisamente a Salomón Lerner Febres, que es presidente o era presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esto porque el mayor Castillo hace una denuncia sobre malos elementos del Ejército en narcotráfico. Al final, en el informe de la Comisión de la Verdad se les indica a él como narcotraficante, entonces él pide una rectificación y una explicación. Dice en la carta: tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a su carta notarial de fecha 3 de octubre. Responde Salomón Lerner, y recibí el 12 de octubre en mis oficinas del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cual, por aquí, ¿no?, en la cual solicita rectificación del contenido del informe final de la Comisión de la Verdad. Sobre el particular, dice Lerner, refiere usted que tal información aparece consignada en la página 505 del tomo quinto del referido informe. Hemos buscado tal referencia y la encontramos en la página 748 del mismo tomo, bajo el título Apéndice a algunos procesos contra militares. No obstante, y teniendo en cuenta, bueno, primero le dice, como es de su conocimiento, la Comisión de la Verdad y Reconciliación cesó en su existencia jurídica el 31 de agosto del 2003, al haber presentado el informe final requerido mediante el decreto supremo, en fin. No obstante, teniendo en cuenta que el carácter estrictamente personal de esa respuesta, me he permitido indagar con diversos investigadores que elaboraron para la comisión, los mismos que informan que el apéndice en cuestión no forma parte del texto oficial del informe final. Pero en la página 2 de esta carta notarial, Salomón Lerner dice: en particular, el apéndice en cuestión contiene una lista de procesos judiciales en trámite ante el Poder Judicial o el Consejo Supremo de Justicia Militar. Ambas instituciones remitieron a la CBR la lista de los casos que a criterio de estos órganos estaban relacionados con los delitos referidos. La CBR no puede hacerse responsable de la validez de información oficial contenida en sendos expedientes judiciales, es decir, solamente se remite a los expedientes judiciales, no contrasta tampoco en este caso. En consecuencia, si la información aparecida en el referido apéndice lo ha agraviado, recibe usted mis personales disculpas, reiterando que la CBR se limitó en este caso a consignar información producida por instancias oficiales. Hay siempre errores, ¿no? Pero por supuesto, ¿no es cierto? Pero hay que corregirlos cuanto antes. Pero tampoco se puede atacar a la Comisión de la Verdad y Reconciliación desde la generalidad, ¿no? Hay errores. Bueno, ¿cuáles? ¿Dónde? ¿Respecto de quién? ¿En qué lugar? ¿En qué fecha? O sea, y de eso se dice poco o se dice nada, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa es que este ataque a la Comisión de la Verdad y Reconciliación viene en general como una suerte de campaña contra los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque a ello hay que sumar el ataque contra García Sayán y la supuesta liberación de terroristas durante García Sayán. Claro, de García Sayán durante la transición democrática de Paniagua y Toledo, ¿no es cierto? Y sobre ese punto yo quiero recordar simplemente que entre el 96 y el 99 el gobierno de Fujimori dio hasta 6 leyes para conceder el derecho de indulto y de gracia y conmutación de penas a los procesados o condenados por terrorismo o traición a la patria. Fue el propio Fujimori quien, reconociendo que su legislación había producido inocentes en prisión, dio la ley. El proyecto de la ley primera 26655 provino del Poder Ejecutivo. Y las modificaciones posteriores vino también desde el Poder Ejecutivo o desde el grupo oficialista, Nueva Mayoría, Cambio 90, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, un momentito, o sea, si vamos a hablar, hablemos de una manera clara. El fujimorismo concedió indultos y derecho de gracia a 513 personas, 513, más que Paniagua, más que Toledo. En mi concepto, esos indultos y derechos de gracia estuvieron bien dados, porque no era para terroristas, era para inocentes en prisión. Tanto así que el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 13 de julio del 2000, un Tribunal Constitucional todavía controlado por el fujimorismo, estableció el derecho de estas personas indultadas a la indemnización, porque eran inocentes. Y eso tiene que quedar claro, y no engañar a la gente. Permítame, porque está Rolando Reategui, ¿no?, que es vocero de Fuerza 2011, para conocer también la posición del otro lado, ¿no? Congresista Reategui, buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Lo escuchamos? Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A la orden. Gracias. Bueno, lo estamos escuchando. ¿Cuál es su posición? Hasta aquí el ex procurador Gamarra. Ustedes están pidiendo que se revise, en fin, o que se forme una comisión investigadora. Me parece que ha escuchado lo que ha dicho el doctor Gamarra.
No, no lo escuché, pero de todas maneras yo le quiero decir que nosotros estamos pidiendo una investigación acerca de justamente a quienes les han liberado, porque acá en esta comisión que han sido vencidos en la guerra que hubo contra el terrorismo, los vencidos ahora se vengan y forman una comisión y simplemente comienzan a liberar a los terroristas y los terroristas han sido liberados pues más o menos en términos de 2000 en la época de Paniagua y Toledo. Bueno, acaba de mencionar el doctor Gamarra que en la época de Fujimori se liberaron a más de 500 también. No, pero en la época de Fujimori hubo una comisión absolutamente democrática con el señor Hugo, con el padre Hugo Lancier, en la cual se vio caso por caso y fueron liberados las personas que eran inocentes. No por algunos, obviamente, siempre la justicia no todo es perfecto, pero después que tú liberes en la época de Paniagua y Toledo a 2000 convictos y confesos, ya usted ve cómo en la ley de presupuesto, cómo nos cuesta tanto dinero ir a una zona ahora que está liberado por la subversión, cuánto dinero nos cuesta. Congresista. ¿No? Y si se suma si sumas ahora el presupuesto de este año más el presupuesto de ellos son como 4.500 millones de soles que incluso se podría dar a los maestros. Bueno, ese tema del presupuesto me parece que tenemos que mantenerlo al margen, ¿no? Porque no podemos mezclar derechos humanos con plata. Pero, congresista Reati, ¿cuál es la posición? Si el propio procurador de Cuba ha demostrado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se le ha pagado como $344,000 a una víctima, entre comillas. A ver. Y verdad, y fíjese usted, y cuando a César Vilca, a la señora Nancy Flores, que falleció, víctima del terrorismo, porque así es, víctima del terrorismo, seguramente no le han dado ni $4,000. Esas son las incongruencias y los detalles que existen, y además, ¿para qué yo digo, pero está comprado, en este caso, el señor Diego García Sayán, que es defensor de la liberación de estos terrucos? Entonces, ¿para qué discutir si es gol y no es gol si el árbitro está comprado? Congresista. Por eso que pedimos una comisión y ahí vamos a demostrar quiénes han sido las personas que han estado haciendo la lista y por qué han puesto a la mayoría de terroristas. Entonces usted... Y dentro de ellos el camarada William, imagínate. El doctor Gamarra va a responder en breve a eso, pero justamente quería acabar con ese punto, ¿no? ¿Cuál es la posición orgánica, digamos, o la posición de la bancada? Porque ayer escuchábamos a Alejandro Aguinaga, a Marta Chávez, con opiniones un poco más apasionadas, pero ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Ustedes quieren no solamente entonces una revisión de la lista, sino sindicar o castigar o sancionar a personas que en su entender han digamos, direccionado, a propósito han hecho una lista para beneficiar a terroristas? Pues si le entiendo. Mira, a diferencia de nosotros no vamos a ir con maldad, con odio, no vamos a ir a acusar así nomás a las personas. Vamos a hacer un debido proceso, vamos a ver si han cometido o no algún delito. De lo contrario, pero no podemos ir con la misma vara que mía serás medido. ¿Verdad? No podemos hacer eso, porque nosotros somos demócratas y vamos a demostrar que sin gol o sin nada vamos a demostrar, mira, las cosas han pasado así. Ya está, cómo se han coludido para dar plata a todos los terroristas, esos allegados. Bueno. ¿No? Dale todos los beneficios penitenciarios, cómo les han sacado. ¿No? Vamos a demostrarlo. Congresista, muchas gracias. Vamos a demostrar con suficiente calidad técnica que permite que todo el pueblo entenderlo de la mejor manera. Bueno, congresista, muchas gracias. Rolando Reati, congresista de Fuerza 2011. La denuncia es grave, ¿no? Pues yo lo que quiero decir es que los indultos y los derechos de gracia que fueron concedidos durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo fueron dados a personas inocentes bajo el amparo de la ley 26655. ¿Quién dio esa ley? Alberto Fujimori. El número de personas indultadas, tanto durante la gestión de Paniagua como la administración de Toledo, fue mucho menor a las que obtuvieron su libertad durante la época de Alberto Fujimori. Y finalmente quien propuso la concesión al presidente de la República
del indulto y el derecho de gracia fue el Consejo de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. ¿Y por qué el Consejo? Porque la ley 27.234, dada por Fujimori, así lo previó. Es decir, o sea, yo no entiendo a los fujimoristas. Están mintiendo, están exagerando y total, tampoco se dicen nombres y apellidos. Que digan qué persona con nombre y apellido que fue favorecida con el indulto del derecho de gracia es un reconocido terrorista. Sobre todo cuando tenemos en cuenta, insisto, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de los tiempos de Fujimori que dice que todos aquellos que son indultados o obtienen el derecho de gracia por la ley 26655, dada por Fujimori, son inocentes. Bueno, hay que ver en todo caso los documentos, ¿no? Pero hay un beneficio adicional, es decir, la comisión también señala unos delitos de Fujimori que hoy lo tienen en la cárcel, ¿no? Ah, pero por supuesto, pero, a ver... y que ha pasado por la Corte Interamericana. ¿Beneficios para quién? No, al contrario, que afectan a pero por supuesto, por eso es ¿cuál es la intención, quiero decir, detrás, en su opinión? Lo que, digamos... lo que no aceptan de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es que no solo atribuyó a Sendero Luminoso y al MRTA la responsabilidad primera en las violaciones a los derechos humanos, sino también el haber, ¿no es cierto?, abierto la visión y dicho que durante cierto tiempo, lamentablemente, algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también cometieron violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando hace mención a los casos de Barros Altos, La Cantuta, etc., durante la administración de Alberto Fujimori y Fujimori. Ahora, ¿los fujimoristas debieron participar en la Comisión de la Verdad? Pero por supuesto, claro que sí, todos. Porque apristas, axiopopulistas también, ¿no? Que pero estuvieron involucrados, avalaron, o respetaron, apoyaron este grupo, pero no hubo fujimoristas. Creo que eso también es una crítica, digamos, que ellos en un momento había una ex ministra de Trabajo de la época de Fujimori en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Quiero hacerle donde recuerdo, ¿no? Permítame una última pregunta, por favor, deme un minuto más. A mí me parece importante. ¿Hubo reconciliación realmente o no? Yo conozco familias de jóvenes que han estudiado en la Católica, padres militares, y ha habido, incluso en la familia, muchas discusiones. Sí. ¿No cree que ese punto esas rencillas, las conclusiones sobre militares, policías, de pronto acusarlos a muchos, no destacar el labor también en una guerra de nuestras Fuerzas Armadas y policiales? Pero yo insisto otra vez en que creo que todos debemos leer nuevamente el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, por lo menos el tomo 8. Las conclusiones, ¿no es cierto? Allí hay un agradecimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que tuvieron actos de heroísmo y de responsabilidad en el combate a Sendero Luminoso y al MRTA. Aquí no se ataca institucionalmente a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional. Se da cuenta de expresos actos realizados por malos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso también debe quedar claro. Ahora, ¿se debió ocultar esa verdad o se debió exponer? Yo soy de aquellos que cree que se debieron exponer. Ahora, la reconciliación no va a venir porque el Estado lo imponga por una ley o manu militari. La reconciliación es una decisión personal de todos aquellos que fueron o se creen víctimas de la violencia desatada en esos años. Doctor, gracias. Buenos días. Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción. Hacemos una pausa, regresamos con nuestras noticias destacadas. Volvemos.